Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Bueno, yo soy Rey y hoy estaremos haciendo esta pequeña oruguita que ya se va a convertir en mariposa, en una oruguita de cemento, con todos sus antenitas, con todas sus cositas, y vamos a aprender eso, a hacer. Te comento que si quieres que hagamos manualidades así de cemento, me lo escribas en la caja de comentarios para tenerlo en cuenta y poder hacer mucho más modelos así, ¿no? Así que te invito a que te suscribas al canal si no te has suscrito y actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. También no te olvides de seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. Y sin más que decir, comencemos. Bueno, ya en la mesa contamos con nuestra media que vamos a usar y nuestra mezcla. La mezcla es un poco aguachenta, así que vamos a ir echando. Nuestra media va a ser nuestro molde, así que no hay pretextos de no hacer. Vamos echando y calculando más o menos para el tamaño que estamos buscando de lo que viene a ser nuestra oruga. Vamos echando y probando. Esta es una medida que yo más o menos tenía pensado hacer. Ustedes lo pueden hacer más grande o más pequeño, ya varía y depende de ustedes, ¿no? Este es un solo ejemplo y espero que les guste todos estos videos que estoy haciendo de estas manualidades y me comenten si les gusta. Bueno, ya tenemos amarrado la mezcla, todo, y vamos a usar pita o liga. Yo estoy utilizando una pita pabilo ya que no cuento con liga, y vamos a anudar ahí las divisiones de la oruga, ¿no? Recuerden no anudar, digamos, que quede muy delgado, digamos, al momento de hacer el nudo, ya que ahí se podría romper. Así que hay que anudarlo solamente para que tenga la forma así de estar dividido, porque si no anudan mucho, digamos, la distancia queda muy delgadito. Acá le estoy metiendo unas maderitas para darle, aunque sea, la forma de, digamos, de estar con su cabeza arriba y estar con su colita media también alzada y medio inclinado para un lado, ¿no? En este caso para su lado derecho de la oruga. Así que vamos a meter un poco de alambre también para poder hacerle sus antenitas. Con un poco de alicate nos ayudamos. Vamos poniendo nuestros alambres. Recomiendo poner un alambre medio en forma de L, y a la hora de meter para que agarre la mezcla, ¿no? Y no se vaya a salir luego con un jalón o algo. Ya en forma de L queda amarrado a la mezcla. Es un tip que le doy para lo que quieren hacer y no quiere que se salga, ¿no? Sí, vamos acomodando a nuestro gusto. Ya una vez ya todo acomodado, miren, así nos quedan nuestras antenitas, todo. Y después de un día vamos a sacar todo lo que es la media, ¿no? Así que vamos a ayudarnos con una tijera o un cuchillo, lo que tengamos, y vamos a sacar todo, digamos, la media para poder trabajarlo. Así que vamos sacando, vamos a apurar un poco el video y les muestro. Bueno, una vez ya hecho todo, sacado, vamos a pasarle la lija y vamos a hacerle sus antenitas. Vamos a hacerle sus antenas. La mezcla ya depende de ustedes, van probando. Yo he estado probando. A veces un poco suave se me caía, a veces un poco durito se me partía. Así que van probando también. Es solo ejemplo. Y vamos haciéndole sus caras. Ahí le estoy pasando un poco de lija y agua para ponerle su nariz. Lo pueden hacer con un cuchillo raspando también. Eso es para que el cemento pegue, ¿no? Porque si son lisas las partes, no va a pegar y se va a salir. Así que vamos dándole la forma a la nariz, el tamaño que deseamos. Este es un solo ejemplo, ustedes pueden variarlo. Y vamos haciendo también los ojos con lija, con cuchillo, con cualquier cosa. Aprovechar que apenas tiene un día de secado y vamos a hacer los ojos, ¿no?
Es muy fácil de hacer. Le estoy echando también un poco de cemento puro, también para que pegue mejor. Si vamos poniendo la mezclita, los ojitos del tamaño que deseamos. No te olvides que si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Ya casi 90 videos que tenemos en el canal. Tenemos una lista de reproducción que puedes verlo. Miren, acá ya nos va secando. Y si queremos, vamos tapando las líneas, digamos que no haya quedado en el nudo de la media. Vamos tapando con cemento. Mira, acá yo le he hecho una colita también aparte. No sé si llegan a ver al final. Como un chuponcito. Así le he puesto. Como para que, ¿no? Para que tenga algo más de, algo distinto. Y ahora ya después de pasar un día más, vamos lijando. Recuerden que todo lo que hemos hecho, la nariz, los ojos, esas cositas podemos modificarlo, ¿no? O sea, arreglarlo si en caso no le salga bien, ¿no? Con la lija ya vamos dando de la forma redondeadita, todo eso. No se preocupen al momento de hacerlo, que si le salga un poco chueco o algo así, ya con la lija eso se arregla también. Así que no se preocupen. Ya poco a poco van agarrando experiencia y también es una de mis primeras manualidades que estoy haciendo. Y bueno, parece que nos sale bien, y agregando tips y recomendaciones extras, ¿no? Limpiamos todo. Ahora lo que vamos a hacer también es pasarlo un poco para tapar algunas imperfecciones a veces de la media, de las líneas, todas esas cosas. Eso es adicional. Y ustedes, si desean, pueden hacerlo, ¿no? Vamos a echarle una capa de agua con cemento, simplemente para tapar algunas, como digo, imperfecciones, caigan. Eso es opcional. Si gustan, no pueden hacerlo. Yo lo voy a hacer. Vamos a pintarlo con cemento y para que nos quede un poco más liso toda la maceta. Lo hacemos eso. Y también, luego de que ya, digamos, dejamos secar un día, que seque muy bien. Así que ya van como 3 días, ¿no? Un día he hecho la oruga, el otro día le hicimos lo que es los ojos, las antenas. Tienen que estar bien seco, no se olviden, porque si no hacen eso cuando la nariz o los ojos están frescos, lo van a deformar. Así que llevan 2 días, con 3 días. Y dejamos un día más para el pintado. En total son como 4 días que demora todo esto, ¿no? Es que ustedes lo pueden hacer varios a la vez y poder tenerlo, ¿no? En un día pueden hacer 4. Y al cuarto día tienen sus 4 orugas y lo pueden pintar y ofrecer o tenerlo en su jardín para que puedan, digamos, tener otro ambiente, ¿no? Mucho más bonito y bueno, nos quede chévere, como se dice acá en el Perú, ¿no? Y ya, bueno, vamos pasando todo eso. También, como les sugiero, que se suscriban a mi canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Ahí tengo mucha información, sobre todo de lo que son macetas de cemento, una que otra manualidades. También hemos hecho con macetas con moldes de plástico, macetas. Todo está en mi canal, como los marcos, la mezcla, los moldes. Y bueno, encuentran de todo un poco. También mi cuenta de Instagram y Facebook subo los adelantos. Ahí síganme. Si tienen algún, digamos, problema o algo, pueden escribirme ahí, enviarme sus fotos en Instagram y yo los voy, digamos, por la foto veo cuál tal vez le falte algo o tenga una duda. Yo les puedo ayudar. Así que vamos pintando. Ignoren mi cabeza que pasó por ahí. Así que lo dejamos secar. Miren, acá ya está. Le hemos pintado una pintada de cemento. Y simplemente ya lo vamos a pintar al día siguiente, ¿no? Le hemos pasado un poco de lija. Bueno, acá tenemos una brocha grande que estoy usando. Y una brocha, y un pincel pequeño para los detalles más pequeños, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, ustedes ya si tienen algunos pinceles especiales pueden pintarlo, ¿no? Bueno, como yo no estoy acostumbrado a pintar estas manualidades, lo estoy haciendo con esto. Ya poco a poco voy a ir acomodándome. Y miren, este es el hermoso resultado. Miren cómo nos queda. Espero les haya gustado y nos vemos.